Bueno, entonces, habíamos comentado cuando revisamos el tema de lo que son los mecanismos de división celular, que durante la etapa de metafase nosotros podemos observar estas estructuras que estamos viendo en la imagen, que son los cromosomas, ¿no? Entonces, ya mencionamos que los seres humanos tenemos un complemento cromosómico de 46 y en esta imagen podemos observar primero los cromosomas en desorden, así tal cual se ven al microscopio. Bueno, ya aquí están procesados, están bandeados, y a su mano derecha podemos observar a los cromosomas ya ordenados, ¿no? En este estudio que se llama cariotipo. Entonces, gracias a este estudio, nosotros podemos contar a los cromosomas, observarlos, analizarlos, y finalmente, si hay alguna alteración, pues detectarla, ¿no? Entonces, las alteraciones cromosómicas, no vamos a profundizar mucho en ellas, dado que ustedes van a llevar una materia en tercer año que se llama genética, en donde van a revisarlas con detalle. Vamos a mencionar únicamente que tenemos alteraciones tanto en los autosomas, que son los cromosomas del par 1 al par 22, como en los cromosomas sexuales. Y estas alteraciones pueden ser numéricas y pueden ser estructurales, ¿no? Algunos ejemplos que vienen en su texto o en sus textos de estas alteraciones se encuentran, por ejemplo, la trisomía 21, ¿no? También llamada síndrome de Down, y esta alteración se caracteriza porque los pacientes van a tener un cromosoma extra. Este cromosoma adicional corresponde al par 21, ¿no? Y aquí en esta imagen podemos observar a un bebé con pues esta alteración, el síndrome de Down, y también podemos observar en el cariotipo, aquí, si nosotros ponemos atención en este par, en lugar de tener 2 cromosomas 21, estamos observando 3, ¿no? Por eso también esta alteración se conoce como trisomía 21. También hay otras alteraciones como la trisomía 18, en donde el cuadro clínico es mucho más severo, y aquí pues podemos mencionar que es un síndrome multimalformativo con un pronóstico grave, ¿no? Los niños con trisomía 18 generalmente fallecen durante la gestación o pocos días después del nacimiento, si es que llegan a nacer. El cromosoma 18, como pueden observar, es más grande que el 21, ¿no? Aquí está. Y esto involucra un mayor desbalance génico, ¿sí? Tenemos también otra alteración un poco todavía más grave, que es la trisomía 13, y aquí pues tenemos otra vez lo mismo, ¿no? En lugar de 2 cromosomas 13, 3, y esto trae por consecuencia un problema más serio, ¿no? Los niños tienen muchos defectos del sistema nervioso, cardiopatías, dedos de más, defectos de cierre de tubo neural, labipaladar hendido, etcétera, ¿no? Entonces esto hace que su pronóstico de vida sea muy, muy grave, ¿no? Ellos fallecen igual durante la gestación o los primeros meses de la vida. También tenemos alteraciones en los cromosomas sexuales. En este caso, estamos observando un bebé con un problema también cromosómico que se llama síndrome de Klinefelter y que se caracteriza porque vamos a tener un cromosoma X de más. Observen aquí. En lugar de tener un X y un Y, como caracteriza a un varón normal, ellos tienen 2 cromosomas X y un cromosoma Y, ¿no? Y entonces este síndrome se llama Klinefelter y son varones que tienen algunas alteraciones en genitales, sobre todo genitales pequeños, y también pueden tener, o más bien no pueden, tienen infertilidad más adelante, entre otros problemas, ¿sí? Otra alteración cromosómica es síndrome de Turner, y aquí, como pueden observar, lo que sucede es que está ausente un cromosoma, ¿no? Solamente tenemos un cromosoma sexual y entonces hay un número de 45 cromosomas. Y a esto se le conoce como monosomía X o síndrome de Turner, ¿sí? También
también hay otras alteraciones en las cuales faltan, por ejemplo, segmentos de cromosomas, como en este caso que se llama síndrome de Cri-du-Chat o de lesión síncope menos. Aquí observamos que a uno de los cromosomas 5 le falta un pedacito, ¿no? Ese es otro síndrome también cromosómico. Bueno, entonces estos son algunos de los ejemplos que podemos encontrar de alteraciones cromosómicas secundarias a errores, ¿no? Durante el proceso de la división celular. Bueno, no sé si de estas alteraciones tengan alguna pregunta, algún comentario, alguna duda. Las vimos muy así rápido porque les decía, más adelante las van a revisar, pero en algunos textos, como en el ACMA, por ejemplo, vienen al final de su tema de mitosis y meiosis, donde vienen estos procesos, viene dentro de las consideraciones clínicas, ¿no? Entonces, por eso las revisamos. Sí, adelante, por favor. Ajá. Sí, ajá. Uh-huh. Claro. Ah, sí, claro, esto es un problema, como dice su compañero, asociado con frecuencia a una edad materna de riesgo, ¿no? ¿Qué es esto, no? Conforme la edad aumenta, hay más riesgo de tener un bebé, no solo con síndrome de Down, también con cualquier otra alteración cromosómica. Entonces, sí, de hecho hay muchos estudios que se han hecho en diferentes partes del mundo y todos han, pues, coincidido en esta situación, ¿no? En donde, como comenta muy bien su compañero, conforme la edad se incrementa, el riesgo para alteraciones cromosómicas también lo hace. Y Down, pues es un ejemplo muy claro, porque además Down es el más común, ¿no? Entonces, por eso vemos mucho. En esta tabla podemos mencionar lo que el compañero nos acaba de decir, ¿no? Aquí observen, les decía, esto lo van a ver con detalle más adelante, pero esta es una tabla que muestra precisamente estos datos, ¿no? A los 25 años, más o menos, el riesgo de tener un bebé con síndrome de Down es de una mujer por cada 1.250. A los 35, vean cómo el riesgo ya es de una en 356, más o menos. Y después de los 40, bueno, ya el riesgo es mucho mayor. Y les comentaba, no solo para Down, sino para todas las alteraciones cromosómicas, es el mismo suceso, ¿no? Es decir, el riesgo se va incrementando. Bueno, muy bien. ¿Alguna otra duda o comentario? Adelante, por favor. El síndrome de Klinefelter también se puede tomar como un hermafroditismo. No. Klinefelter es una alteración cromosómica que ocasiona, pues sí, algunos problemas, no de diferenciación, porque los varones Klinefelter son varones. No hay duda en cuanto a si son varones o mujeres, ¿no? La definición de hermafrodita es una persona que tiene tanto no genitales, sean vivos, sino más bien tiene gónadas masculinas y femeninas. Ajá, ese es hermafrodita, que tiene tanto componente ovárico como testicular. Pero de hecho, ese término ya no se usa. Ahora, ese trastorno se conoce como trastorno ovotesticular. A partir del 2006 cambiaron los criterios para los desórdenes de la diferenciación sexual y ahora estos trastornos, principalmente el que antes se conocía como hermafrodita, ahora es trastorno ovotesticular. Klinefelter sí pertenece a un grupo de los desórdenes de la diferenciación sexual, pero de origen cromosómico, ¿no? Y no hay problemas más bien de ambigüedad, sino lo que pasa es que si hay genitales un poco más pequeños y cuando llega la pubertad, si no se da tratamiento, puede haber
presencia, por ejemplo, de ginecomastia, ¿no? O que no se presente la diferenciación sexual secundaria, entonces la voz es un poco aguda, hay alteraciones también como una desproporción de segmentos, ajá, son como otras alteraciones, no es un hermafroditismo. Gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta o comentario? Ok. Bueno, jóvenes, entonces vamos a ver rápidamente. Sí, en lo que busca el tema, Juan Carlos, adelante, por favor. Dime. Bueno, es que yo tengo una pregunta. Sí, ¿será posible que los miembros de una sola familia, o sea, un hijo y una hija, al momento de, bueno, se va a escuchar raro, pero si al momento de que tienen relaciones sexuales, ambos familiares y uno de ellos queda embarazado, lo más probable es que también el hijo salga con síndrome de Down o con otra enfermedad? No. El síndrome de Down es un problema cromosómico. Cuando hay una relación entre personas que se llama consanguinidad, ese es el término, cuando son familiares, ¿no? Y tienen descendencia, el riesgo principal es para enfermedades genéticas y de estas un grupo muy particular que es las enfermedades autosómicas recesivas. Entonces, estos son los principales problemas que pueden tener los hijos de personas que son consanguíneas, llámese hermanos, primos hermanos, o incesto incluso, ¿no? Hijos del padre con la hija o del tío y la sobrina, ¿no? Todas estas relaciones se llaman consanguíneas. Y la descendencia lo que puede tener más bien son enfermedades autosómicas recesivas. Todo esto lo van a ver en genética, pero aquí es porque todos los seres tenemos errores y estos genes están ocultos generalmente, ¿sí? Y no los manifestamos hasta que, como en estos casos, se unan o se puedan unir personas muy cercanas y entonces los errores, pues, se encuentran mucho más fácil en la descendencia y es cuando se manifiestan estas enfermedades. Ajá, pero no, síndrome de Down no. Síndrome de Down es una alteración cromosómica. No puede ser pues que sí se presente si es que tienen hijos hermanos, pero no es por eso, ¿no? Finalmente, el riesgo principal radica en las enfermedades autosómicas recesivas. Bueno, ¿alguien más levantó la mano? Adelante, por favor. Yo. Sí, adelante, te escucho. Aún si el embarazo es in vitro, ¿siguen viendo alteraciones cromosómicas? Bueno, lo que pasa es que en los embarazos in vitro, pues se supone que las personas que están realizando el procedimiento deben hacer estudios para asegurarse que no haya al menos estos errores tan gruesos, ¿no? Entonces, antes de que se haga una inseminación o más bien, se hace la fertilización in vitro, en las primeras etapas de la división se toman algunas células para analizarlas y si el embrión está bien, entonces se implanta, si no, no. Entonces, por eso en este tipo de procedimientos, pues se espera que estos errores no se presenten o sean menos comunes, ¿no? Porque hay un control más estrecho en cuanto a las células que se van o al cigoto que se va a implantar, ¿no? Obviamente no se va a implantar un cigoto que tiene una alteración cromosómica, sino aquellos que están bien. También puede haber errores, porque pues tampoco es perfecto todo y a veces puede ser que no sea cromosómico el error, pero que haya otro tipo de errores genéticos, por ejemplo, ¿no? Que nadie asegura que el proceso va a ser perfecto, ¿no? O sea, aquí lo que se hace es generalmente asegurar que no haya alteraciones gruesas o bien que si se está haciendo el procedimiento porque en la familia se esté heredando una enfermedad determinada, pues esa enfermedad no se manifieste, ¿no? Pero pues tampoco se puede asegurar que todo sea perfecto. Gracias. Sí, de nada. Bueno,
Ok, vamos a ver entonces a continuación algunos ejemplos de agentes teratogénicos. ¿Qué cosa es un teratógeno? Pues un teratógeno es todo agente que es capaz de ocasionar algún defecto tanto morfológico como estructural en un embrión o feto, ¿sí? Entonces, eso es un agente teratógeno, todo aquel agente capaz de ocasionar algún defecto estructural o funcional en un embrión o feto. Eso es. Y bueno, hay muchos agentes teratogénicos, se pueden dividir en agentes físicos, químicos, biológicos, inclusive enfermedades maternas también pueden ocasionar pues defectos, ¿no? Entonces, en la imagen estamos observando ejemplos nada más de algunas drogas, o es decir, medicamentos que tienen efectos conocidos como teratógenos, ¿no? Estos son, vamos a agrandar la imagen para que la vean mejor. Por ejemplo, la talidomida, ¿no? La talidomida es un teratógeno reconocido, obviamente en la actualidad se tiene mucho cuidado en su uso cuando se llega a utilizar, y esta medicina, este medicamento, se utilizó mucho en los años 50, 60, porque tenía un potente efecto antiemético. Entonces, en aquellas mamás que les daba mucho vómito durante las primeras semanas, sobre todo, se indicaba, pero posteriormente se dieron cuenta que ocasionaba defectos en los bebés, defectos principalmente de extremidades y del corazón y de la audición, eran los que más comúnmente se presentaban asociados a la ingesta de talidomida. Otros agentes, por ejemplo, como algunos antibióticos, otros como anticonvulsivantes, como el ácido valproico, el ácido retinoico también, algunos agentes que se daban para eventos de enfermedades psiquiátricas, problemas, medicamentos para problemas tiroideos, inclusive hay también hormonas como los andrógenos y la progesterona que pueden ocasionar en el feto femenino masculinización, ¿no? Entonces, estos son solamente algunos ejemplos. También tenemos químicos como el plomo, como el metilmercurio, que pueden ocasionar daño, ¿no? En el feto o en el embrión. Hay una clasificación que se utiliza para el grado de teratogenicidad que tenga un medicamento. Esto igual lo van a ver más adelante en Pharma, nada más mencionar, ¿no? Que cuando se vaya a indicar como médicos un medicamento, es importante que si no recordamos muy bien su farmacología, sus efectos secundarios, debemos revisar, ¿no? Que no haya este efecto teratogénico, sobre todo si estamos ante una mujer joven y en riesgo de que pueda embarazarse. Y además, algo importante es que no solo debemos preguntar, ¿no? Sobre todo cuando es un agente conocido como teratógeno, sino asegurarse que no esté embarazada. Porque, ¿qué hemos platicado antes, no? Que en nuestro país, desafortunadamente, la mayoría de los embarazos no se planean. Entonces, a veces puede ser que la mujer nos diga, no, no estoy embarazada, pero resulta que sí, ¿no? Bueno, entonces aquí también hay algunos ejemplos de otros agentes infecciosos, como el virus de la rubiola, el citomegalovirus, el parásito conocido como Toxoplasma gondii, la varicela, ¿no? Que son conocidos agentes teratógenos. Cada uno de ellos tiene pues una serie de defectos que ocasiona cuando infecta a la madre en diferentes momentos del embarazo, principalmente durante la etapa embrionaria, pero algunos tienen efectos incluso posterior, ¿no? Y estos efectos pueden ser desde morfológicos, ¿no? Defectos morfológicos, como cardiopatías, como microcefalia, microftalmia, ¿no? Como, permítanme, déjenme ver si puedo callar a ese perro porque es muy escandaloso. Un momentito.
Perdón. Bueno, entonces en esta tabla podemos observar pues los defectos tanto morfológicos como funcionales, ¿no? Por ejemplo, la rubiola puede ocasionar, como ustedes pueden ver o leer, mejor dicho, alteraciones morfológicas que pueden ser microftalmia, cataratas, retardo mental sería funcional, ¿no? Lesiones metafisiarias, pues más bien es morfológico, cardiopatía también es morfológico y pues también funcional, ¿no? Como retardo del crecimiento, como retardo mental, ¿no? Y así con cada uno de estos agentes infecciosos. Bueno, aquí un poquito más de la rubiola. La rubiola es un potente agente teratogénico, sobre todo en este momento del embarazo que están ustedes viendo entre la semana pues, 3 y la semana 12. Algo importante con la rubiola es que dice 0 porque puede incluso al principio, ¿se acuerdan que la clase pasada mencionábamos una parte que se conoce como del todo nada, que es de la semana pues, primeras, ¿no? Las primeras 2 semanas. Entonces hay quienes, si sufren rubiola en estas primeras semanas, puede ocasionar una pérdida del embarazo. La rubiola, afortunadamente, en los últimos tiempos, pues es una de las vacunas obligatorias, ¿no? Al primer año de la vida se administra con otras 2 vacunas y que forman la triple viral, que es rubiola, sarampión y parotiditis. Entonces, la mayoría de las mujeres ya tienen esta protección, pero quienes no, pues es importante que se vacunen, porque si les da rubiola embarazadas, pues hay un riesgo alto de que el bebé tenga diferentes problemas. Bueno, entonces el citomegalovirus es otro de los virus también común, digamos, y que puede ocasionar cuadros leves en la mamá, como una gripa fuerte puede ser, pero en el bebé puede ocasionar serios problemas, tanto morfológicos como funcionales. El toxoplasma es otro agente también que también puede ser muy agresivo y entonces hay que tener mucho cuidado con el toxoplasma porque en este caso es un parásito que se puede encontrar en alimentos contaminados, en carnes mal cocidas o incluso en las heces de los gatos. Por eso los gatos que están en las casas se recomienda que pues se desparasiten y que de preferencia no salgan porque pues si existe una mujer embarazada y que esté cerca del gato, incluso que limpie, ¿no?, su lugar, pues puede infectarse con este parásito y el bebé pues tener defectos, ¿sí? Bueno, la varicela también puede ocasionar daño. Esta varicela, pues ustedes saben que es una enfermedad exantemática propia de la infancia. También hay vacuna para la varicela ya. Y a la mayoría de las personas en la población nos da varicela de pequeños, pero igualmente si no, y si es sobre todo es una mujer que está en contacto con niños, se recomienda mejor que se vacune, ¿sí? Bueno, entonces estos son algunos ejemplos. Hay otros agentes físicos, por ejemplo, la radiación, ¿no? La fiebre, puede ser incluso fiebres muy altas, de 39, 40 grados, también pueden ocasionar defectos del cierre del tubo neural, como los que comentábamos ayer, ¿no? Mielomeningocele, anencefalias incluso, ¿no? Entonces, por eso es muy importante, pues, la vigilancia y, pues, el control de la gestación, ¿no? Porque puede haber muchos eventos que puedan ocasionar algún defecto, ¿no? Por ejemplo, el virus del Zika, ¿no? Que es de los últimos también que se ha identificado, deficiencias nutricionales. Ayer comentaban, ¿no?, algunos de los compañeros de la importancia del ácido fólico, ¿no?, durante el embarazo también, ¿no? Porque si hay una deficiencia de folatos, puede haber mucho más riesgo de tener defectos de cierre del tubo neural, ¿no? Bueno, hasta acá
¿Alguna pregunta de este tema? Digo, lo vimos así muy superficial, les comentaba, posteriormente lo van a profundizar, pero es importante que asociemos el efecto de los teratógenos en esta edad gestacional que acabamos de revisar, que fue el periodo embrionario. ¿Por qué? Pues porque es el momento en el que el embrión es más susceptible a sufrir daño, ¿verdad? En estas primeras semanas de la vida. Bueno, ¿alguna pregunta de este tema? ¿O algún comentario? Sí, adelante, por favor. Por ejemplo, cuando una enfermedad es como considerada, bueno, causa fiebre y esa fiebre pues, causa una alteración en el feto, ¿se le considera a la enfermedad como agente teratógeno o a la fiebre? No, a la fiebre. Por eso cuando una mujer está embarazada y está enferma, vamos a suponer que tenga, ¿qué les gusta ahorita? El COVID, ¿no? COVID-19. Es más peligrosa la fiebre que la infección. Entonces, se indica por eso, pues, paracetamol, diclofenaco, algo que disminuya la fiebre, porque si la mujer está sobre todo en las primeras etapas de formación, semana 3, semana 4, pues hay mucho riesgo de defectos del tubo neural, ¿no? O funcionales inclusive, ¿no? Entonces es menos dañino un paracetamol que una fiebre de 40 grados, ¿no? Entonces no sería el agente teratogénico el infeccioso, pues en este caso, sino más bien la hipertermia. Claro, que por ejemplo, si es una fiebre por varicela, bueno, pues ahí sería tanto la fiebre como el agente, ¿no? Depende, por supuesto, del agente. Ok, gracias. Sí. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Muy bien. Entonces, vamos a empezar a revisar lo que es el periodo fetal, que seguiría después del periodo embrionario, por supuesto, como vimos la clase pasada, ¿no? Es la etapa que sigue. Permítanme, que no sé dónde guardé la clase, pero aquí está. Porque está en mi video. Un momentito, Bueno, entonces, en lo que abres la presentación, el periodo fetal se caracteriza porque la mayoría de los órganos y sistemas ya están formados. Y entonces, en esta etapa, pues lo que la va a caracterizar es el perfeccionamiento, y pues la maduración de algunos de los órganos. El bebé prácticamente está formado, decía, entonces aquí
empieza el crecimiento rápido y también el incremento ponderal. El bebé empieza a crecer, ¿no? Por eso, si ustedes han visto el proceso de embarazo, se habrán dado cuenta que en las primeras semanas no se nota mucho la pancita de la mamá, ¿no? Pero en las últimas semanas es cuando el crecimiento se da de manera muy importante y es cuando pues la pancita incluso se nota mucho, ¿no? Al principio entonces no tanto durante el periodo embrionario, porque más bien es la formación, la morfogenia, ¿no? Como veíamos la clase pasada. Pero en el periodo fetal lo que lo caracteriza es precisamente el perfeccionamiento de los órganos, ¿no? Bueno, es que la tenía yo aquí extraviada. Bueno, entonces es importante pues que nosotros sepamos cómo vamos a realizar el cálculo del nacimiento del bebé. Para ello, lo que vamos a tomar en cuenta puede ser dos momentos. Puede ser la fecha de última menstruación o bien la fecha de la concepción. Esto pues obviamente es un poco más complejo, ¿no? Por eso generalmente se toma la fecha de última menstruación. Y esta fecha se debe tomar como el día primero del sangrado. Entonces, cuando nosotros solicitamos a la mamá cuál fue la fecha de su última regla, lo que esperamos que nos diga es el día en que empezó su menstruación. Esa sería la fecha de última regla, ¿sí? Bueno, entonces, ya la pude abrir. El periodo fetal, como les comentaba la clase pasada, abarca desde finales de la 8ª semana hasta el momento del nacimiento y se va a caracterizar, les decía, porque los órganos ya formados, la mayoría, maduran, ¿no? Y entonces hay un rápido crecimiento del feto. Es importante que también nosotros sepamos que la longitud del feto está en relación con su edad gestacional. De hecho, cuando una mamá se hace un ultrasonido, por ejemplo, han visto tal vez ustedes que se mide, ¿no?, al bebé. Y hay dos tipos de mediciones, una que es cefalocaudal y otra que es vértice talón. Por la posición en la que está el feto, que es así en flexión, la longitud que más se usa es la cefalocaudal, ¿no? Entonces se mide al bebé de la parte más alta de su cabecita, estando flexionado, hasta la cauda, ¿no? O sea, las pompis, pues, ¿no? Esa longitud se mide y se observa en tablas que ya están bien, pues, consensuadas para ver, de acuerdo a la longitud, cuántas semanas tiene ese bebé. El crecimiento longitudinal, o sea, en longitud del bebé, del feto, es más importante durante el 3º, 4º y 5º mes, pero en los últimos 2 meses, lo que más incrementa el bebé es en peso. En la imagen inferior estamos observando una proporción del bebé terminando la etapa embrionaria, es decir, al principio del periodo fetal, vean abajo dice semana 9, ¿se acuerdan que comentábamos que los embriones son muy cabezoncitos, ¿no? Que incluso la cabeza era la mitad del cuerpo, ¿no? Es una proporción 1:1 casi, cabeza-cuerpo. En cambio, conforme avanza en la etapa fetal, vean cómo al nacimiento ya la cabeza es una proporción de 1:4, ¿no? En cuanto al cuerpecito, ya las proporciones empiezan a cambiar, ¿no? Esto es lo de la duración del embarazo. El periodo del embarazo se considera de 280 semanas o 40, perdón, días o 40 semanas si tomamos como referencia la fecha de última menstruación. Si consideramos la fecundación, entonces van a ser 266 días o 38 semanas, ¿no? Recuerden que generalmente la fecundación ocurre a la mitad del ciclo, alrededor del día 14.
es decir, 2 semanas posterior al inicio de la menstruación. Por eso es que así se calcula, digamos, el periodo de embarazo, ¿sí? Vamos a observar algunos datos importantes en algunos meses. Por ejemplo, al tercer mes. En el tercer mes, que estamos hablando de la semana 12, la cara fetal ya tiene un aspecto más humano. Observen las extremidades. ¿Se acuerdan cómo eran en el periodo embrionario muy cortitas? Y temprano ni siquiera tenía los segmentos, ¿no?, del codo y la muñeca. En este momento, al tercer mes, ya las extremidades tienen la proporción adecuada y empezamos a observar ya centros de osificación de los huesos largos y del cráneo. También en la semana 12, si nosotros vemos un feto en este momento, ya es posible observar genitales y diferenciar el sexo del feto. Y también en este momento se pueden observar ya los reflejos, algunos reflejos en los fetos, ¿sí? Esto sería al tercer mes. Estamos hablando, les decía, de la semana 12. ¿Sí? Bueno, entre el cuarto y el quinto mes les comentaba que el feto se alarga mucho y al finalizar la primera mitad de la vida intrauterina ya tiene 15 centímetros más o menos, y al quinto mes ya pesa medio kilo. Y es en este momento cuando la mamá puede percibir los movimientos fetales. Estamos hablando del quinto mes o la semana 20, ¿sí? Bueno, chicos, hasta acá nos vamos a quedar. Nos falta todavía bastantito del periodo fetal. Y acuérdense que el equipo 2 presentaría su tema la próxima semana. Habíamos dicho que el día martes, ¿verdad? Entonces, vamos a terminar el día jueves lo que es periodo fetal y vamos a ver también el tema de los gemelos, y la siguiente semana, el martes, el equipo 2 presentaría su tema. Bueno, hasta aquí alguna pregunta, algún comentario, alguna duda. Sí, adelante, Edwin. Buenas tardes, doctora. Bueno, mi pregunta no va más con, digamos, que una vez que una madre da luz a un bebé y aproximadamente, no sé, un año, nace el segundo. ¿Qué es lo que pasa? O bueno, ¿cómo es que se da eso? O sea, eso se llama periodo intergenésico corto, ¿no? Pero ¿a qué te refieres? ¿Por qué se puede? Entiendo que obviamente que tiene que haber relaciones sexuales, pero digamos, no entiendo o no capto la idea de que después de cierto tiempo de haber tenido un bebé, pues digamos la madre vuelve a concebir otro bebé. Pues lo que pasa es que el ciclo ovárico pues otra vez empieza, sobre todo cuando no hay un amamantamiento, bueno, no se le da seno materno al bebé muy estricto. De hecho, el dar seno materno al bebé, digamos que protege de un segundo embarazo muy rápido, porque al momento de estar lactando hay hay cambios hormonales que impiden que el ciclo ovárico reinicie muy rápido. Entonces, si una mamá, vamos a suponer, nació su bebé, ¿no? Y le da seno materno estricto, por lo menos los primeros 4 meses, sí está protegida de volverse a embarazar. Si no es una alimentación al seno materno estricta y además se combina, vamos a suponer, con otro tipo de alimentación, una fórmula, ¿no? Entonces sí hay riesgo de que se vuelva a embarazar si es que no se cuida con algún método anticonceptivo que pudiera ser de barrera, ¿no? ¿Por qué? Pues porque una vez que nace el bebé, pues en algunas mujeres incluso al mes se vuelve a reiniciar el ciclo ovárico. Entonces por eso es que sí se puede tener un bebé y luego al año otro, sí se puede. Gracias. Sí. Bueno, no sé si haya otra pregunta. Son preguntas todas importantes, las que ustedes han hecho. Es muy importante que no haya dudas, porque sobre todo, pues ustedes van a resolver estas dudas más adelante, ¿no? Con sus pacientes. Entonces, es importante que no se queden con dudas. Bueno, muy bien.
Entonces, si no hay otro comentario o alguna otra pregunta, entonces nos escuchamos, por favor, el próximo jueves. A ver, Carla, adelante, y Flor. Buenas tardes, doctora. Me quedé con una duda de la presentación pasada. Ajá. Porque las bebés cuando son del sexo femenino cuando consumen no me acuerdo qué consumía la mamá. Andrógenos. Ajá. Eso desde que nacen se les llega a notar que tienen el parecido más masculino. Sí, el problema es que ya vamos a ver ese tema. Sí, ya vamos a ver ese tema más adelante. Es muy interesante qué sucede. Lo que pasa es que el fenotipo, los genitales externos, se diferencian gracias a las hormonas. Entonces, si una mamá consume hormonas masculinas o tiene un problema al bebé en el cual hay incremento en este tipo de hormonas, porque hay una enfermedad así que se llama hiperplasia suprarrenal congénita, entonces el bebé, aunque sea sexo femenino, puede ser que sus genitales sean ambiguos, es decir, que no sabemos qué es cuando nace, o bien parezcan masculinos, pero es por el efecto hormonal. Las hormonas, entonces, durante la vida embrionaria, tienen ese efecto de virilizar al bebé si es femenino, obviamente si son hormonas masculinas, ¿no? Entonces, por eso también, pues puede ser que haya mujeres que se dediquen, por ejemplo, al físico-culturismo, ¿no? Y en esas disciplinas, en ocasiones les dan hormonas, ¿no? Y ese tipo de hormonas pueden ocasionar este proceso de virilización en un bebé femenino, o bien alguna enfermedad que esté condicionando un incremento en estas hormonas. Sí se puede, ¿por qué? Porque los genitales externos, su diferenciación depende de las hormonas. Ya lo vamos a ver cuando veamos el capítulo de embriología de genitales, urogenital, pero sí puede ser. ¿Sí, Flor? Ok, gracias, doctora. Flor, adelante. Por lo general, ¿cuál es el tiempo en el que comienza el ciclo hormonal cuando una mujer está amamantando? Pues es variable, porque depende también del lapso. Por ejemplo, si está amamantando cada 3 horas, así estricto, incluso a veces hasta los 6 meses. Ajá, pero si ya empieza a espaciar o empieza el bebé a lactarse, ¿no? A comer otros alimentos, pues ya generalmente las tomas se prolongan más y ya puede empezar el ciclo ovárico. Está bien. Eso hablando de 4 meses, ¿no? Que se amamanta. Sí, más o menos. Siempre y cuando sea muy estricto. O sea, que solo sea seno materno y cada 3 horas. Así, muy estricto, muy estricto. Está bien. Gracias. Y de nada. María Fernanda, por último. Cuando la mamá posee una enfermedad y está tomando tratamiento que el medicamento afecta al embrión y se quiere hacer una planeación para el embarazo, ¿cuánto tiempo tarda del consumo del medicamento a que se empiece? Bueno, eso depende del medicamento, ¿no? Los medicamentos tienen algo que se llama vida media. Entonces, cuando se está tratando a una mujer por algún problema, ya sea crónico o agudo, es muy importante, pues, ver la farmacología del medicamento. Dependiendo de cuánto tarda en eliminarse, pues es como se puede programar un embarazo. Pero no te podría decir tiene un tiempo específico porque depende del medicamento. Hay algunos que se eliminan en horas, en días o en meses. Entonces, depende de qué medicamento se trate. ¿Y aplica para todas las enfermedades de cuando se entra en estado de embarazo, la enfermedad como que se apaga, digamos? ¿Cómo se apaga? Ajá, digamos que la enfermedad como que... es que, por ejemplo, una doctora dijo que en un paciente que tenía artritis, dijo que si pensaba embarazarse, pues le dijera porque el embarazo como que apagaba la enfermedad. No siempre.
depende de la enfermedad. Hay enfermedades que sí, tal vez mejoran un poco o el cuadro clínico como que se detenga tal vez, pero hay otras que al contrario, el embarazo puede complicarlas más. Entonces, sí, no es una generalidad, depende de la enfermedad y también de la gravedad, del control de la paciente, de la edad incluso. O sea, cada paciente es distinto, cada patología también, entonces necesita cada mujer que tenga una enfermedad crónica, pues acercarse al médico para ver cómo está y si sus medicamentos permiten que se embarace o si la enfermedad puede agravarse o no. Pero sí, no es una generalidad que se apague, en realidad es muy variable. Ajá. Ok, gracias. Bueno, muy bien. Si hay dudas, no se preocupen. Anótenlas, sus dudas, y el jueves las resolvemos, ¿sí?